Antes de Eva hubo otra mujer, una mujer creada del mismo barro que Adán, pero que se negó a inclinarse ante él. Su nombre fue Lilith, y su destino ser acusada, juzgada y denominada como madre de una estirpe de demonios. Pero, ¿quién era realmente Lilith? ¿Una diosa antigua olvidada? ¿Una sombra del patriarcado? ¿O la primera voz de la rebeldía femenina? En este vídeo viajaremos desde la antigua Mesopotamia hasta la Cábala, para descubrir cómo una figura sagrada se transformó en símbolo de oscuridad y para algunos de libertad. Este vídeo lo he trabajado principalmente a través del trabajo del Dr. Justin Sledge en su canal de YouTube Esotérica. Es un canal centrado en la alquimia, la magia, la cábala, el misticismo, la filosofía hermética, la teosofía, el ocultismo y más temáticas de interés. Aunque está en inglés, ya incorporó doblaje de inteligencia artificial a español. Poco a poco sus vídeos más antiguos irán doblándose. Recomiendo seguir este canal, es muy serio. Incorporo en el primer comentario fijado del vídeo el acceso a Esotérica. Espero que el Dr. Sledge no se enfade mucho conmigo por entrar a la francesa en su despacho, pero su serie de Lilith es muy interesante y la información seria escasea, al igual que todo lo relativo al sello de Salomón. Por eso he usado mucho de su material. Bien, comenzamos. La mitología brahmánica representa una de las tradiciones religiosas más antiguas y en continuo desarrollo del mundo, desde sus orígenes en el antiguo Canaán hasta la teología y el misticismo posmoderno. Yahvé, varios ángeles como Miguel y Gabriel, las fuerzas demoníacas dirigidas por Satanás, Belial, Belzebub o Samael, se han convertido en nombres conocidos, sin mencionar por supuesto a Jesús, Mahoma, los genios y miles de páginas de escrituras religiosas. Durante más de 3 milenios, la mitología brahmánica se ha desarrollado, extendido y florecido en el escenario religioso mundial, pero hay una figura dentro de esa mitología cuyos orígenes se hallan en tiempos anteriores a los ángeles y arcángeles, antes de los mesías y profetas, quizás incluso antes del propio Yahvé. La figura del demonio Lilith se remonta en algunas de sus formas a la mitología sumeria y babilónica, aunque alcanzó su pleno desarrollo en la mitología judía posterior. De hecho, se podría argumentar que ninguna otra figura ha experimentado una evolución tan profunda, desde ser una entidad divina a la primera esposa rebelde de Adán, de asesina de infantes a encarnación del mal primordial, esposa del antidios Samael, dividida luego en versiones joven y vieja, forjada del mismo trono divino y finalmente convertida en consorte divina en las especulaciones cabalísticas posteriores. Y ya en los siglos XX y XXI, en furibundo y, en ocasiones, despreocupado icono feminista. Lilith, la doncella de la noche, es sin duda una de las figuras más notables de toda la historia de la mitología brahmánica. Si viajáramos atrás en el tiempo, a las calles de la antigua Babilonia, hacia el año 2000 a.C., y preguntáramos a los Ashipu o los Mashmashu, expertos en la religión y otras disciplinas de la época, por el dios Yahvé, o los ángeles Miguel o Rafael, o por los vigilantes o por Satanás, nos mirarían con desconcierto. De hecho, esas figuras mitológicas no surgirían hasta milenios después, en el crisol del judaísmo apocalíptico. Pero si se les preguntara sobre los Lilitu o los Lilu en el acadio, probablemente veríamos como la sangre huía de sus rostros por el puro terror. Lilith, en algunas de sus formas y en distintos números, ha habitado la imaginación humana mucho antes del monoteísmo o el dualismo, mucho antes de Yahvé o Satanás. De hecho, podría decirse que Lilith es la figura mitológica más antigua de todas las que sobrevivieron en la tradición abrahámica. Sin embargo, como veremos, sus orígenes y evolución están lejos de ser simples. Las primeras concepciones de una Lilith no la mostraban como un ser único o con personalidad propia,
sino como una clase de semidioses malignos o demonios, los Lilu, masculinos, y las Lilitu, femeninas, según el acadio. Eran criaturas que habitaban zonas remotas o desérticas de la tierra y que representaban especial peligro para las mujeres embarazadas, los recién nacidos y también los jóvenes. Algunos Lilu y Lili, ambas versiones acadias del término sumerio Lil, estaban asociados con la locura, con los demonios del viento, como su supuesto líder Pazuzu. El mismo Pazuzu, al que más tarde en la conocida película El Exorcista, quedó con su reputación en tan mala posición, aunque irónicamente en la llamada Media Luna Fértil era invocado como protector de madres e hijos pequeños. El término Lilith aparece haber surgido de una confusión etimológica entre el sumerio y el acadio semítico, lo que provocó una fusión entre estos seres demoníacos y la diosa maligna Lamashtu, conocida por atacar embarazadas y asesinar bebés. A partir de ahí el nombre se propagó y transformó a lo largo del tiempo y el espacio, llegando hasta Fenicia, Israel, Persia, entre otras regiones. Una de las primeras pruebas arqueológicas de esta fusión es un amuleto del siglo VII a.C. hallado en Ashlan Tash, en el norte de Siria, con inscripción fenicia, que podría representar a Lilith como un ser demoníaco con forma de esfinge. Aunque su lectura sigue siendo debatida, es quizás la primera evidencia de Lilith fuera de Mesopotamia. El siguiente posible rastro aparece en la Biblia hebrea, en Isaías 34:14, donde se menciona a Lilith o Lilith entre las criaturas que habitarán en las ruinas tras el día de la justicia divina. Sin embargo, el hebreo del pasaje es ambiguo, y algunos estudiosos creen que simplemente alude a un tipo de búho o animal nocturno, mientras que otros lo interpretan como una alusión a un demonio femenino. Con el tiempo, Lilith reaparece en la magia judía, especialmente en los cuencos de conjuros arameos del siglo VI después de Cristo, donde se la menciona como un espíritu que debía ser alejado mediante fórmulas mágicas o amenazas de excomunión, o cherem. En algunos textos incluso se le entregaban pagos de divorcio simbólicos para que se marchara, como si se tratara de una esposa rechazada. Pero sería en el texto pseudoepigráfico, el alfabeto de Ben Sirá, escrito entre los años 700 y 1000 después de Cristo, donde el mito de Lilith alcanzaría su forma definitiva. Allí se narra que fue la primera pareja de Adán, creada del mismo barro que él y, por tanto, su igual. Cuando Adán quiso dominarla durante el acto sexual, Lilith se negó, insistiendo en su igualdad y pronunciando el nombre secreto de Dios. Acto seguido se elevó en el aire y desapareció. Adán pidió entonces ayuda a Dios, quien envió a 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Simangelov, para traerla de vuelta. Lilith se negó, aceptando como castigo que cada día morirían 100 de sus hijos, pero que podría atacar a los niños humanos durante 8 días tras el nacimiento de un varón y 20 tras el de una niña. Aún así, prometió abstenerse si veía los nombres de esos 3 ángeles escritos cerca del niño, lo que dio origen a los amuletos protectores con sus nombres. Así, miles de años de tradición convergieron en una historia duradera. Lilith, la primera compañera rebelde de Adán, convertida en asesina de infantes por su ira y repelida solo mediante magia angelical. Más tarde, en el Midrash Abkir, desgraciadamente hoy perdido, se cuenta que, tras el asesinato de Abel, Adán se separó de Eva y vivió en castidad durante 130 años. Durante ese tiempo, Lilith lo visitaba en sueños y lo forzaba a unirse a ella, engendrando miriadas de demonios que aún hoy atormentan al mundo. Esta imagen de Lilith como súcubo marcaría la siguiente etapa de su evolución, la Lilith de la Cábala. En este primer episodio hemos recorrido milenios, desde la edad del bronce mesopotámica hasta los albores del siglo XIII. Lilith se revela como un mito poderoso que refleja miedos humanos universales. En el próximo episodio exploraremos el desarrollo psicodélico y multifacético de Lilith dentro del universo cabalístico, inaugurado por el Zohar, o Libro del Esplendor. En él, Lilith alcanzará nuevas profundidades de mal primordial, existiendo incluso, aunque esto no os maraville, antes de Yahvé, y convirtiéndose en consorte de la divinidad rebelde Samael, hasta su destrucción final en los días mesiánicos. Así, Lilith existió antes de las religiones abramánicas y probablemente permanecerá con ellas hasta el final, si no más allá. Y hasta aquí este vídeo sobre esta popular entidad, y no solo durante Halloween. En el siguiente vídeo tocaremos el simbolismo de Lilith en relación a la Cábala.